En el territorio mesoamericano, los mexicas del Altiplano Central tenían dominados a muchos pueblos de sus alrededores, entre ellos a varios de los que habitaban en el área que hoy es Veracruz. Estos pueblos enviaban frecuentemente tributos al Valle del Anáhuac, y existía una comunicación expedita entre la costa y el altiplano a través de caminos muy bien determinados, pero no se usaba la rueda como instrumento de transporte, ni había animales de carga como burros, bueyes o caballos. Por lo tanto, no había necesidad de caminos amplios y planos para grandes carruajes, porque los indígenas trasladaban todo a pie. Pues en los inicios de la llegada de los españoles, fueron los indígenas quienes les mostraron las rutas primigenias por donde transitar para llegar al altiplano. Los indígenas usaban estos caminos solamente para el traslado de personas, cuando más llevaban alguna carga en la espalda y de esta manera hacían un comercio o bien el pago de tributos entre la costa y el altiplano. Los españoles tuvieron necesidad de mejorar las condiciones porque traían otro tipo de necesidades. Para los españoles, la colonización de México tenía una misión doble: explotar su riqueza mineral y convertir a sus poblaciones nativas al cristianismo. Todo esto apoyado en un sistema militar competente. Pronto se desarrolló una red de caminos que comenzaban y terminaban en Veracruz, atendiendo las necesidades de transporte de las riquezas que se enviaban a España, de los misioneros, los militares y otros personajes que llegaban a la colonia para consolidar la dominación o para buscar nuevos horizontes. La construcción del Camino Real fue muy importante en el territorio que hoy es Veracruz, porque permitía la entrada y salida de mercancías y personas en el Nuevo Mundo, pero era una ruta difícil por sus condiciones geográficas y climáticas. El Camino Real fue la respuesta que surgió de los españoles, pues traían las bestias de carga, los carruajes, los materiales que ya eran más pesados, asimismo armamentos, y entonces era necesario mejorar las condiciones y empezaron a llegar algunos de los ingenieros para identificar los espacios más adecuados para que los animales y los propios soldados no se fatigaran tanto en los traslados de la costa hacia el centro del país. Así también generar comercio, intercambio de saberes, hasta que se conformaron pues ya verdaderos pueblos y villas y ciudades. La fiebre española por la plata incitó la construcción de ventas, pueblos, iglesias, haciendas, cuarteles, casas de gobierno, caminos, puentes y otras infraestructuras requeridas para el desarrollo de las empresas mineras, y que a su vez ayudaban a mantener la seguridad en el tránsito por el Camino Real. El Camino Real se pavimentó con los materiales que había en los alrededores de cada tramo, como eran la tierra, la piedra bola o canto rodado, o bien los sillares de piedra de los mantos rocosos. Entonces el Camino Real fue mejorando y se instalaron fortines, se instalaron fortalezas para proteger de posibles invasiones a el puerto de Veracruz. A Veracruz se le denominó la llave del reino durante el virreinato, y la mayor parte de los ingenieros militares que estuvieron en la Nueva España del siglo XVI al XVIII trabajaron en la construcción de sus defensas, sobre todo de la fortaleza de San Juan de Ulúa, sitio al que arribaban las naves españolas y de donde salían las riquezas hacia el viejo continente. La importancia de la ciudad y puerto de Veracruz junto con su fortaleza de San Juan de Ulúa durante el siglo XVIII seguirá siendo estratégico como un puerto comercial, punto de defensa, considerando que es el punto de llegada de toda la flota del comercio que viene de la metrópoli y del que va de la Nueva España hacia la ciudad de Sevilla. La riqueza acumulada por España en 3 siglos no pasó desapercibida para otras naciones europeas, y en el siglo XVIII empezó a surgir una nueva potencia mundial, Inglaterra.
que ya comenzaba a construir su poderío naval y a competir por el dominio de la riqueza americana. Esta situación que le da al puerto de Veracruz y a su fortaleza de San Juan de Ulúa el tema comercial, portuario, de intercambio cultural, va a permanecer hasta casi la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se va a levantar en el Caribe la alerta ante la presencia de los ingleses que estarán merodeando a la ciudad de La Habana. Con esta estrategia de los ingleses de amedrentar un poco la situación en el Caribe, se va a realizar la toma de un recinto fortificado que se consideraba inexpugnable, la ciudad de La Habana, junto con su fortificación. Esta situación va a poner en alerta el puerto de Veracruz y el contexto de qué va a pasar si los ingleses en algún momento deciden tomar la ciudad de Veracruz. Se decide que hay que reforzar las defensas de la ciudad y entre ellas será también la de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Así, en 1763 va a llegar el ingeniero militar Manuel de Santiesteban con la encomienda de mejorar las defensas de la fortaleza de San Juan de Ulúa y de la ciudad de Veracruz, que en ese momento también es una ciudad amurallada. Para San Juan de Ulúa, esta obra defensiva le va a dar una nueva estrategia frente al enemigo que podría venir por el lado norte, que es el lado que mira al mar, y la protección interna también con un sistema defensivo que le permitiría seguir defendiéndose aun cuando el frente que mira al mar hubiera sido tomado por los enemigos ingleses. Junto con esta estrategia de mejorar Ulúa vendrá la siguiente estrategia, que es crear en el punto interno del territorio hoy veracruzano una fortaleza que pudiera darle socorro a San Juan de Ulúa en un momento dado que los ingleses tomaran Veracruz. Y para ello se va a crear la fortaleza de San Carlos en el municipio de Perote, Veracruz, protectora del Camino Real y como un punto estratégico para mantener víveres de guerra, pertrechos, municiones, víveres de boca, que se llaman alimentos, y sobre todo casi 1000 hombres de tropa que pudieran socorrer a San Juan de Ulúa en un momento dado. Se crea en el año de 1770 y solo son 5 años de construcción de este enorme recinto fortificado. San Carlos de Perote se encuentra a la mitad del camino entre Veracruz y la Ciudad de México, en ese tiempo Camino Real. Y salía por aquí pues convoys con oro, con plata, con mercadería que llegaba de Asia, y era muy importante que el edificio tuviese una capacidad suficiente como para poder almacenar no solamente pertrechos de guerra o militares, sino también los valores que salían de aquí hacia España, pasando por Cuba. Durante el periodo colonial, el Camino Real de Veracruz fue la vía de comunicación más importante debido a su vinculación con distintos puntos estratégicos, como la Ciudad de México, que era el centro de gobierno virreinal, también con el puerto de Acapulco, por donde llegaban las mercancías procedentes de Asia, y con el Camino Real de tierra adentro, que conectaba con los centros mineros del norte de la Nueva España. Esto convertía a Veracruz en el eje articulador de la economía colonial. Sin embargo, este beneficio para la corona española no siempre se tradujo en obras que beneficiaran a la población local, y hasta la segunda mitad del siglo XVIII comenzó a afianzarse el modelo de defensa militar borbónico, que dio lugar a la fortaleza de San Carlos en Perote.